¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, la pregunta tiene que ver con cómo van a ser entonces justamente, ¿no?, estas restricciones y estos controles en cuanto a lo que ya vivimos, digamos, en el marco de toda esta pandemia a lo largo de este último año. ¿Cuáles son los puntos donde no se va a poder circular? ¿Cuáles son los accesos que van a estar cerrados? ¿Va a haber nuevos retenes como ya se vivieron en otras oportunidades en algunos puntos de acceso a la ciudad? ¿Cómo va a ser el organigrama? Bueno, en principio tengo que decir que nosotros vinimos trabajando en las últimas 2 semanas con controles de las fuerzas federales en puntos interjurisdiccionales, como puentes, autopistas, que son por todos conocidos. Estos puntos van a continuar de 20 a 06, a las 6 de la mañana, que es el horario de restricción, y son puntos en donde por parte de las fuerzas federales se va a intensificar el control. Por otra parte, lo que hemos consensuado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es agregar en ese mismo horario una cantidad de puntos que ha determinado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en donde se va a cerrar esos accesos o ingresos y egresos de la ciudad. Y bueno, en esos lugares directamente no va a poder circular ningún automóvil y van a tener que hacerlo en los ingresos y accesos que habitualmente vienen haciéndolo. Estos son el puente Pueyrredón, el puente de La Boca, los 3 peajes de Panamericana y el puente de La Noria, en donde va a estar las fuerzas federales controlando. ¿Qué es lo que va a pasar de manera en particular, Villalba, con el transporte público, por ejemplo, en lugares donde hay concurrencia masiva, como estuvimos viendo en estos últimos días, por ejemplo, en Constitución, donde claramente a veces, bueno, los controles se ven desbordados, ¿no?, por la gran cantad de gente que quiere ingresar y en muchas oportunidades casi que ni muestran nada y pasan como siquiera todos a la vez, y uno casi que no puede controlar eso. Va a haber más personal justamente abocado a que esto no ocurra, a controlar un poco más lo que es entonces el ingreso de personales esenciales en transporte público. Bueno, lo que tiene el transporte público en el caso de los trenes es un triple control, porque primero que la persona que viaja en los trenes tiene que sacar el pasaje solamente si es personal esencial, ¿no es cierto? Sí. Como hay un previaje, un prepasaje, ese pasaje se autoriza solamente si esta persona está empadronada como esencial. Después, cuando llega a la estación de trenes, tiene un primer control que hacen las fuerzas de seguridad. Aquí puede ser que en horas pico o en algunos momentos de mucho tránsito haya personas que no sean controladas o que la situación de la cantidad de personas que entran a la estación en ese momento, principalmente en Constitución y en 11, hagan que el control sea más aleatorio. Pero de todas maneras, en una tercera ocasión, la persona tiene que pasar por el molinete, y en el molinete tiene que acercar su pase de viaje y su código QR, por lo tanto, allí están controladas. Nosotros no desconocemos que en algunos horarios, algunas francas horarias pico, hay este tipo de desbordes en estas estaciones que anteriormente le dije. Estamos trabajando con las fuerzas de seguridad y la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades de trenes argentinos para poder mejorar el flujo de personas en esos horarios. ¿Y qué es lo que va a pasar fuera de los horarios de restricciones con, por ejemplo, la gente que va manejando, ¿no? Si yo voy en mi auto, en familia o sola, insisto, fuera del horario de la restricción, puedo manejarme libremente, me van a pedir algún permiso, es indistinto si uno es esencial o no esencial para manejarse dentro de esas horas que no tienen que ver con las restricciones netamente dichas. Es indistinto porque fuera del horario de las restricciones, el único impedimento de circulación es el uso del transporte público de pasajeros por parte de personas no esenciales. Así que lo que se controla ahí por parte de las fuerzas de seguridad, las nuestras federales y las fuerzas de la jurisdicción, es que las personas que están arriba en colectivo, por ejemplo, tengan el permiso de esencial. Dentro de los transportes públicos, ¿también va a haber algún tipo de control? Porque, a ver, hemos visto algunas imágenes que a veces se recorren, digamos, redes sociales, donde la gente misma a veces filma a algunos pasajeros que se suben y que directamente no quieren usar mascarilla o que no respetan un cierto tipo de distancia y demás. Y a veces son ellos mismos, ¿no?, los que se ven perjudicados, claramente, en el marco de una pandemia, cuando uno tiene una persona en un transporte público al lado y se niega a usar mascarilla, claramente
repente, bueno, uno quiere tomar la medida o la decisión de bajar a esa persona y hubo incluso algunos enfrentamientos entre choferes de colectivos y demás que trataban de hacerle entender a esa gente que no pueden subir en esa condición y aún así se ha complicado. ¿Va a haber algún tipo de control también en el interior del transporte público para que esto no ocurra? Sí, nosotros tenemos dos instancias de ese tipo de control. En los trenes, en las formaciones, dentro de las formaciones, tenemos personal de la Policía Federal Argentina, que tiene a cargo la seguridad de los trenes y tiene la indicación expresa de cuidar, en ese caso, aparte del control de los permisos, el control del distanciamiento y del uso del barbijo y de todas las medidas sanitarias vigentes. En el caso de los colectivos, el transporte público de pasajero urbano, en el momento en que se hace la revisión del colectivo, que se hace aleatoria por parte de las fuerzas federales o de la jurisdicción, también estas fuerzas tienen que procurar que las personas estén cumpliendo esas indicaciones y que el colectivo también tenga la aireación necesaria para poder cumplir con las medidas vigentes. Bien, Eduardo Villalba, entonces, secretario de Seguridad de la Nación, le agradecemos este contacto con nosotros para ponernos en conocimiento entonces de lo que se viene en materia de restricción y de nuevas limitaciones, ¿no?, para tratar de contener la pandemia del coronavirus. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, mujeres. Y seguimos adelante ahora con más información y en este caso nos vamos directo a Ezeiza para mostrarte la llegada de más